Cuando llegué a Estados Unidos, cometí un error con Excel que parecía completamente lógico. Lo puse en español. Te digo que al principio, durante un tiempo, funcionó perfectamente, hasta que tuve que trabajar con los demás. Te voy a contar mi historia y detrás de esto la historia de por qué existe Anglo Excel. Así entiendes por dónde va el tema. A ver, yo llegué acá a Estados Unidos como trainee de una compañía en el sector financiero a trabajar en Nueva York a la matriz de esa compañía. Entonces, originalmente pensé que el tema iba a ser lo mismo, pero solamente en un idioma diferente. Yo ya sabía un poco de inglés y tenía que ponerlo en práctica. Pero me di cuenta que el tema no era así. Y pensé por un momento que no sabía nada de Excel, porque lo que me mostraban era totalmente diferente y era muy difícil de seguir. Así es que con ese dolor y pasándolo mal por un par de días, bueno, llegué a la conclusión de que lo mejor era poner la plataforma, la interfaz de Excel en mi computador en español. Así dejaba de sufrir y podía de alguna manera producir. Y bueno, me costó, pero le conseguí, digamos, convencerle al manager. Así es que vino el técnico y a regañadientes puso Excel en español en mi computador. Al principio fue maravilloso, fue sentirme que podía navegar en mis aguas, ¿no? En lo que yo sentía que podía hacer. Así es que mi primer reporte y el primer análisis lo hice perfecto, entendiendo todo, y por supuesto, la presentación la tuve que hacer en inglés. Así es que no había ningún problema. Llego a la presentación, tengo, bueno, a los analistas que están ahí, que son mis compañeros, gente que de alguna manera es un comité, por lo tanto tenemos que ver si es plausible o no la solución que proponemos. Y bueno, está el manager, también estaba vía telemática la gente de Chile, digamos, porque era algo relacionado. Y bueno, empezó la presentación, ningún problema, intentando comunicarme en inglés propiamente con todos, pero cuando llega el momento del análisis y empiezan las preguntas venían con un Excel técnico, ¿no? Inglés técnico, por supuesto, pero es Excel en inglés. Y bueno, era muy difícil para mí entenderlo. Yo sabía, si hablaba en el mismo idioma, no tenía problema en explicarlo, probablemente, pero eh, fue un caos, ¿no? La reunión fue malísima, no pude expresarlo, no pude transmitir confianza con el análisis que había hecho, y por mucho que la tabla o la presentación sea relativamente bonita, o que los resultados sean relativamente entendibles, ¿no? Bueno, era un comité técnico, por lo tanto, yo tenía que ser capaz de explicar, de que ellos se dieran cuenta que la propuesta, del punto de vista técnico, tenía sentido y que estaban los datos o la información respaldada propiamente con datos y con análisis. Esa experiencia de alguna manera me marcó y créeme que fue un antes y un después. Lo pasé muy mal por unos días y bueno, llegué a la conclusión de que lo mejor era sufrirlo de verdad como tenía que ser. Así es que le pedí al técnico nuevamente que instalase Excel en inglés en el computador. Y bueno, ya las cosas cambiaron. Me di cuenta que para mí era traducirlo en una presentación, pero para las personas que estaban ahí, que no hablan español, ellos tenían que también pasar por el proceso de traducción de manera innecesaria, porque estábamos hablando en un idioma y en una herramienta. Y si yo les cambiaba la herramienta y trataba de llevarlo a su idioma, el tema no era fluido. Así es que ese fue uno de los primeros aprendizajes que tuve. No es como tú te sientas, sino que como tú transmites y como el receptor. Generalmente puede ser un cliente o puede ser una persona importante dentro de tu compañía. Tú no necesitas que ellos pasen por ese proceso de traducción. Innecesariamente, por supuesto. Otra cosa que aprendí. En este proceso, yo seguí aprendiendo en español, porque es el idioma con el que pienso y con el que siento. Incluso hoy día, después de 23 años en este país y trabajando en inglés todo el día, pero es la forma que tengo para poder aprender, para poder comunicarme o para poder sentir bien las cosas. Y después el inglés, por supuesto, es el medio que se utiliza para comunicarlo todo, a clientes, a tus coworkers, ¿no? A todo el mundo. Entonces, Excel en inglés explicado en español era ese nicho, ese lugar que yo aprendí con dolor a utilizar y por eso es la propuesta de Anglo Excel, este canal híbrido, ¿no? Que
es para los hispanos que vivimos y nos criamos en ambientes hispanohablantes y vinimos a Estados Unidos o a otro país de habla inglesa, ya de adultos, a aprender inglés ya como segunda lengua, y además tenemos que aprender una habilidad en una plataforma que está asociada, digamos, a el usuario final en inglés. Te lo recomiendo 100% que lo hagas de esa manera y no te vayas a español. Ahora, si tu ambiente y tu negocio está todo en español y vives, si tu cliente está en español, todo, en Latinoamérica o en España, bueno, tu camino de crecimiento y de aprendizaje de Excel puede estar asociado a un creador de contenido en YouTube que tenga un canal de Excel en español. Hay muchos y muy buenos. Te los puedo recomendar en los comentarios si te interesa. Y de lo mismo, de la misma forma, si tú aprendiste inglés desde pequeño, porque naciste en Estados Unidos o naciste acá o viniste de pequeño y te criaste en un ambiente de escuela en inglés y sientes y estudiaste y puedes aprender mucho mejor en inglés, bueno, lo mismo. Hay muy buenos creadores de contenido y hay mucho contenido de Excel en inglés que también te puedo sugerir si te interesa. Así es que les invito a que me pongan en los comentarios y yo te puedo dar 2 o 3 referencias en cada idioma si es que perteneces a ese grupo. Ahora, si eres de los nuestros, de los que tuvimos ese periplo, ¿no? De los que de alguna manera con cariño, ¿no? Sufrimos y sentimos que eso es parte también de nuestra esencia, ¿no? Esa integridad, digamos, esa resiliencia de no darse por vencido, de aprender otro idioma y de aprender otra habilidad. Bueno, AngloExcel es el lugar que está hecho para personas que fueron como yo, que no tenía ese recurso en su momento. Para mí hubiese sido bueno, hubiese sido súper importante haber tenido acceso a ese tipo de información en ese tipo de formato en el momento que estaba pasando cuando era más joven. Pero bueno, el camino que seguimos es uno solo. Y bueno, ese probablemente es tema de otro video. Antes de cerrar, te quiero contar que originalmente este tipo de video, este formato, iba a ser AngloExcel en ruta. Y la idea era ir manejando e ir comentándote mientras iba manejando, pero me di cuenta que no era seguro, porque yo podía manejar y podía hablar, pero sentir que tenía que hablarle a la cámara y dar un mensaje de alguna manera acorde y continuo era un tema más en mi mente. Por lo tanto, el caminar y mascar chicle al mismo tiempo no se daba, no era tan simple. Así es que decidí hacerlo de alguna manera más segura y estoy estacionado aquí en un parque, utilizando mi hora de almuerzo para contarte esto, que es una forma, bueno, formato un poquito más informal que lo que es típico, donde en AngloExcel te enseño con una pantalla de cómo hacer algo en Excel paso a paso, que es mi metodología. Y bueno, ojalá que te sirva, ojalá que te ayude. Así es que quiero cerrar este tema diciéndote que estás bienvenido siempre a AngloExcel, tu canal de Excel en inglés explicado en español. Esto es AngloExcel y ahora, adelante, estudios centrales.